Bueno, pues voy a dar inicio a la presentación. Estoy en mi cuarta presentación del día 7. Empecé este proyecto en mayo. Perdón, a ver, déjenme ver, Laura, no sé por qué me saca de la aplicación. Espero que ya funcione bien. Eso espero, Laurita. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Entonces les decía que es mi cuarta presentación, empecé en mayo, es un espacio de reflexión y de invitación a trabajar en temas que puedan resultar de su interés. Me voy a presentar para quienes no me conocen. Bueno, pues soy Tere Morales, soy comunicóloga de origen y la vida me llevó desde muy temprana edad por el camino de la docencia y llegó un momento en que cursé una maestría en psicopedagogía. Y también hice después una certificación en coaching en Miami, en coaching de programación neurolingüística. Estoy a un paso, digamos, de recibir la certificación como comunicadora y consultora en semiología de la vida cotidiana, que es un modelo educativo para elevar el nivel de conciencia. Y bueno, ya con eso es suficiente. Voy a presentarles este tema con mucha emoción. Es un tema que me gusta mucho, que me interesa compartirlo. En el cierre van a ver por qué. Más allá del tema pedagógico, pues encontré a este neurocientífico que se llama Andrew Huberman. Él estudió en Stanford y ha hecho muchos estudios respecto a la neuroplasticidad. Entonces, pues les voy a compartir lo que he aprendido de los estudios que él ha hecho. Primero que nada, les voy a hablar pues de lo que él comparte, ¿no? Él dice que él tuvo una vida bastante compleja, es hijo de un padre danés científico y una madre argentina. Entonces, cuando él es adolescente, ellos se separan, el papá regresa a Dinamarca y prácticamente pierden contacto. Y la mamá pues queda devastada y digamos que no con lo necesario para atenderlo, ¿no? Entonces él empieza pues, por decirlo de alguna manera, a vagar con los amigos. Está en California esta comunidad de los skateboarders, ¿cómo se llama? De la patineta. Y pues obviamente muchos de ellos empiezan en temas de drogas, de delincuencia, todo este escenario. Y entonces, pues él como que ahí está, él había tenido una infancia con mucho trato con científicos por el tema de su papá, las vacaciones eran con científicos, pero además con un enfoque que él mismo dice de muy humanista, porque no solo se hablaba de la ciencia, sino del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, después de esto que les cuento y que a lo mejor más adelante me vengan algunos otros puntos de su historia, él llega a un punto en que dice, él incluso va a dar a un centro como de rehabilitación para menores de edad y pues ahí sí, él ya como que se asusta, no era una cárcel, pero sí ya lo había, pues era como en reclusión. Y él cuenta como un muchacho que ya estaba ahí le dice, mira, si haces todo lo que aquí te dicen, vas a salir pronto, y si no, pues te vas a quedar aquí mucho tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, pues él llega a un punto en el que decide pues, que quiere hacer algo de su vida, ¿no? Y es desde ahí, desde donde propone, bueno, más bien acaba, digamos, ya entrando a este mundo de la neuroplasticidad, poniéndose en cierta forma como un ejemplo viviente de pues, que sí funciona. Y pues además acaba tomando el camino de pues probar científicamente esto, ¿no? Y entonces él dice, lo primero que necesitas tener es un impulso fuerte, o como se diría, como dicen en inglés, tener drive, ¿no? Para querer hacer algo.
Y entonces, permítanme que se me está... Y tener un interés por aprender, que ambas cosas, pues él las tenía, ¿no? Entonces, en este camino del centro este de rehabilitación al que va a dar, acaban lo dejan regresar a su escuela porque lo habían expulsado de la escuela y todo, pero le permiten regresar. Y una de las, digamos, condiciones que le ponen a él es que necesita ir a terapia. Y este terapeuta, que además estamos hablando de los años 80, 90, y como plantea más adelante, es que pues no era muy común esto de la terapia, y menos siendo de las patinetas y todo esto, pero bueno, obviamente acepta. Y, eh, y este terapeuta le da este libro que dice, que se llama, también traté de encontrarlo con el título en español para ustedes, pero no me fue posible, dice, Wherever you go, there you are. O sea, donde vayas, ahí vas a estar, ¿no? Entonces, él dice, bueno, lo que hay que preguntarse es, ¿qué me motiva? O sea, ¿qué me mueve, no? Ya una vez que defines esa parte de qué te motiva, pues tomas una decisión, trabajas y lo más importante es permaneces, porque la mayoría de los seres humanos eh, a veces no tenemos, aunque se habla mucho de la motivación, realmente no tenemos tanto problema con la motivación. Vamos a ahondar en esta parte más adelante. Eh, y bueno, tomamos decisiones, a veces trabajamos más o menos. Donde realmente tenemos una dificultad es en permanecer, en ser constantes o pacientes o pues tener las cualidades que implica permanecer, ¿no? Entonces, básicamente, él al haber atravesado por todo esto, le surge un interés muy grande por la salud mental, porque obviamente pues había visto y vivido muchas cosas, y también la parte de la productividad. De hecho, cuando ya digamos que a través del terapeuta que lo atiende, pues él decide, toma la decisión de estudiar eh, neurociencias y ahí él realmente tiene una fascinación por este tema o por la ciencia. Y un maestro que tiene le dice, es que aparte tú puedes ganar dinero con esto, porque pues es una realidad que necesitamos también el sustento económico, ¿no? Entonces, bueno, él encuentra su camino por aquí y insiste mucho en este punto de el poder de la práctica, que hay que estar constantemente trabajando para tener un estado de bienestar, vivir bien, y pues habla de aspectos como, perdón, me fui para atrás, como son el ejercicio que pues hemos cobrado como especie humana una gran conciencia de la importancia del ejercicio, más allá del aspecto, digamos, de la vanidad o de la parte superflua, por decirlo de alguna manera. Otro tema que también ha cobrado mucho auge es el de la meditación. Más adelante voy a ahondar en más allá de la meditación y por qué promueve pues que trabajemos este aspecto. El trabajo, pues también, porque además del sustento económico, idealmente debemos estar en nuestra vocación y pues eso es algo que da sentido y significado a nuestra vida. La alimentación, otro tema que también ha cobrado mucho auge, somos mucho más conscientes de qué nos beneficia, qué nos perjudica en este aspecto. La nutrición ya tiene un peso diferente que antes. Y bueno, finalmente la familia, que no necesariamente es la familia convencional, sino cualquier circunstancia que sea para nosotros la familia. Vamos a imaginar que soy una persona soltera, pues ¿quién es mi círculo cercano? A lo mejor tengo sobrinos, o a mis primos, o a mis vecinos, o a mis amigos, fungen como familia, ¿no? Y es importante, pues, tener en equilibrio todos estos aspectos.
ahora les voy a hablar, entonces, bueno, empieza a revisar, obviamente, el sistema nervioso y habla de la interocepción y el mundo exterior. Y aquí me gustaría que si alguno de ustedes quiere abrir micrófono y comentar, ¿qué han oído alguna vez de la interocepción? ¿Qué saben o qué se imaginan que es la interocepción? ¿Alguien quiere comentar? Nadie se anima a proponer tal vez por la raíz de la palabra o algo que les dice. Digo, yo nunca había escuchado el término, pero Ajá. me suena como a percepción interior, ¿no? O, Exactamente, o así es. percepción de sí mismo. Exactamente. Hay un término, pero es más como del cuerpo, que usa en yoga, por ejemplo, que le Ajá. llaman propiocepción, que es como tener conciencia de tus propios movimientos y cuerpos, ¿no? Ok. No sé si esto tiene que ver más bien como con tu forma de percibirte a ti. Es algo muy similar, Vane. Ahorita se los profundizo y gracias por tu participación. Pues Aquí sí, entonces, funcionaría, bueno, perdón, ¿alguien más quería hablar? sí, Te funcionaría escucho. un poquito la frase que luego escuchamos de los niños o de los chicos de, "Ay, siento ñáñaras". Qué Es tu cuerpo interesante. avisándote, ¿no? Es correcto, va muy por ahí. Y me encantó tu comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces continuamos. Entonces, pues Andrew Huberman empieza a hablar de lo que es el sistema nervioso y cómo va, digamos, operando, que empieza con las sensaciones, que las sensaciones no son negociables, o sea, tenemos nuestros 5 sentidos pues recibimos sensaciones y son lo que son, ¿no? Y después viene la percepción, que esa sí la podemos controlar en un momento dado. Es como a qué le prestamos atención, en dónde ponemos el foco, ¿no? Ahí entra la percepción. Una vez que percibimos, entran en acción los sentimientos, que son como la conjunción de las sensaciones corporales y los conceptos mentales o nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, pues ya con esta conjunción de los sentimientos, pasamos al pensamiento, que aquí es donde por eso está un poco más grande, es donde invita a la neuroplasticidad a trabajar, porque si bien los pensamientos también son espontáneos, podemos hacerlos deliberados también. Y una vez digamos que definimos nuestros pensamientos, podemos acceder al comportamiento y pues tomamos acción. Uh-huh. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ok, qué bueno que queda claro. Entonces, pues les explico un poco más esto de la interocepción. La interocepción nos sirve para saber qué está pasando en el mundo exterior y qué también me estoy adaptando yo a él. Me encantó lo que dijeron hace rato de las ñáñaras, ¿no? Ok, perdón, es que estoy aquí viendo el chat para ver sus preguntas. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos impacientes? Que es como si tuviéramos un metrónomo interno y que no está coincidiendo con lo que pasa en el ambiente exterior, ¿no? Entonces, tal vez estamos en una fila y estamos desesperados, se me acelera el ritmo cardíaco, me empiezo a agitar, me da ansiedad que no avance la fila. Entonces, hay como una desincronización, ¿no? Y también un ejemplo del que hablaba Huberman es de, pues si vas a una boda, pues lo ideal, porque hay ocasiones en que lo ideal es que estemos tranquilos, que no se nos acelere el ritmo cardíaco, pero pues en una boda, pues sí está padre que se nos acelere un poquito, ¿no? Y que estemos entusiasmados y animosos para disfrutar del evento. Entonces, esto es a lo que se refiere la interocepción. Es como estos mensajes que nos manda el cuerpo para saber en qué estado nos encontramos.
Y obviamente, como no manejamos muy bien nuestro sistema nervioso ni la interocepción, digamos que no nos enseñan mucho a leerla, pues solemos tender a la agitación y al estrés. Que estos, Huberman en un punto no los ve tan negativos en el sentido de que nos mueven, porque ya digamos que llegamos a un estado tan crítico que necesitamos adaptarnos, necesitamos recuperar el equilibrio. Y entonces dice, bueno, esa es una visión un poco diferente del estrés, que casi siempre nos hablan muy negativamente de él. Y obviamente también tenemos la otra posibilidad de escenario, que es la calma y la tranquilidad, ¿no? Pero Huberman habla mucho de que todas las emociones tienen un propósito y por algo las tenemos. Y que si no tuviéramos el estrés, de hecho hay un estrés bueno que se llama eustrés, y es el que nos mueve a acciones positivas, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se trata con la neuroplasticidad es de que traigamos más conciencia hacia nuestro estado interno y pues que comprendamos que tanto la calma como la agitación y el estrés son intentos del sistema nervioso pues por adecuarnos al entorno en el que nos encontramos. Entonces, pues la neuroplasticidad nos plantea que el cerebro puede cambiar, que se puede modificar a sí mismo en respuesta a una experiencia y que lo importante es en qué ponemos el foco, porque el foco es la puerta de entrada para pues este cambio que queramos hacer en nuestro cerebro. Y el momento en el que más ocurre esto es durante la neuroplasticidad, se da mucho en el sueño y el descanso profundo. Más adelante voy a ir explicando por qué. Entonces, lo que se requiere es de atención. Y eso es lo que nos producen la agitación y la frustración, que es el estrés, ¿no? Cuando estamos con algo que nos desequilibra, empezamos a prestar atención. Y lo que pasa es que nuestro cerebro es bastante flojo. Nuestro cerebro siempre, entre menos esfuerzo haga, mejor. Y por eso estamos siempre repitiendo lo mismo. Es cuando, por ejemplo, queremos dejar una adicción, por decir, al tabaco, por ejemplo, y no dejamos porque, híjole, no, porque implica un trabajo el dejar esa adicción, ¿no? Entonces, no, mejor nos quedamos en nuestra zona de confort. Y el hecho de, digamos, entrarle a la neuroplasticidad es que el cerebro requiere de un tiempo, o sea, necesitamos dedicar tiempo a trabajar, lo que sea que decidamos trabajar. Tomar una ruta o un camino, necesitamos decidir por dónde nos vamos a ir. Y finalmente también definir o esperar un resultado, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso vivimos por eso, muy dispersos, no prestamos atención, pues porque nos da flojera, porque, ay, no, está más cómodo, mejor me pongo aquí a ver la tele o al Facebook o lo que sea, menos aplicarnos a manejar nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso. Si alguien tiene alguna pregunta o duda en algún momento, háganmelo saber, por favor. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando empezamos a prestar atención? Primero estamos como que ya estamos en vigilia y empezamos a ver, empieza a ver como una luz difusa y luego vamos enfocando. Y una vez que hacemos eso, se presentan las sinapsis, que es, ahí se combinan dos sustancias, esto nada más se los puse como un dato informativo, de acetilcolina y norepinefrina. Y esto nos permite, pues, ir prestando más atención y trabajando estos aspectos que les comentaba de la duración, la ruta y el resultado que queremos lograr.
Entonces, definitivamente, el enfoque es la clave. Cuando tenemos una urgencia por atender algo y el enfoque, cuando convergen, pues ya empezamos a realizar el trabajo que deseamos. Nos podemos concentrar en una conducta, en un pensamiento o en un patrón de acción. Esto pues ya está, en este punto ya estamos en una necesidad, atendiendo una necesidad real. Cuando entramos en acción empieza a secretarse la dopamina, que es como que vamos obteniendo resultados y entonces se refuerza el enfoque, el foco, ¿no? Y se vuelve un ciclo que se repite y nos permite seguir adelante y pues entonces ya llegamos a esta posibilidad de hacer uso de la neuroplasticidad. Entonces aquí el tema, lo que dice Huberman es que se invita a una mentalidad de crecimiento. ¿En qué difiere del diálogo interno positivo? Porque nos dicen, no, es que si tú, por ejemplo, estás agotado y dices, no, tú positivo y di, no estoy cansada, no estoy cansada. No, eso no engañamos al cerebro. El cerebro sabe que sí estamos cansados, pero sí podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a ir hablando de técnicas que nos permiten relajarnos y muchas posibilidades que tenemos con la neuroplasticidad. Entonces, el tema aquí es que no estamos compitiendo con los demás, no estamos compitiendo con el mundo exterior, sino es tú contra ti mismo, no en un sentido negativo, sino en un sentido de mentalidad de crecimiento, de reto, de ir para adelante. Entonces, perdón, aquí. Se trata de manejar nuestros neurotransmisores para obtener la energía que necesitamos. Y esto es un proceso interno. Y para lograrlo, lo único que hay que hacer es no renunciar y recompensarse internamente. Anteriormente cuando les hablé de la dopamina es si hacemos pequeños pasos, si tenemos claro que vamos a invertir un tiempo, duración, que tenemos una ruta y que buscamos un resultado, vamos a ir nosotros mismos propiciando el escenario que nos permite seguir adelante y llegar a donde queremos llegar. ¿Qué pasa si el sistema nervioso autónomo está apagado? Pues que comienza a hacernos prestar más atención a cómo nos sentimos que a las demandas del mundo que nos rodea. Entonces, esto es, si no cuidamos nuestro bienestar, del cual les hablé anteriormente, ya no podemos transitar bien por esta ruta que se llama DRR, o sea, duración, ruta, resultado, porque tenemos que prestarle más atención a cosas más importantes. Por ejemplo, si tenemos falta de sueño, pues se nos quita la capacidad de análisis. Y entonces, ¿cómo atendemos la duración, la ruta y el resultado si tenemos una necesidad básica de mucho más peso como es dormir, o por ejemplo comer, o cuando tenemos sed? Obviamente estoy hablando de un caso ya como extremo, pero pues literalmente el no atender estos aspectos nos destroza el sistema nervioso. Por eso es importante nuestra atención y que vayamos a través de esta atención buscando un sentido y un significado. Y también otra propuesta que nos hace Andrew Huberman es que hay que microcortar el día o los eventos que queremos atender. Y recompensar por determinación y resiliencia. O sea, que nos
reconozcamos por esa determinación que estamos teniendo y por la resiliencia, porque como estamos hablando, esto no es una tarea fácil, no es de, sí, ok, yo ya nada más hago lo que dijo Tere en la plática y ya estoy claro que no, es un trabajo arduo y de mucha fuerza interior, como hablamos al principio, ¿no? Entonces resulta que lo que hace la diferencia es lo que sucede internamente, mentalmente y neuroquímicamente. Para esto, pues contamos con estrategias, podemos trabajar en favor de nuestra resiliencia y promover la secreción de adrenalina para que podamos seguir adelante. De lo que se trata es de que tengamos esta conciencia de ejecutar el programa, por decirlo de alguna manera, en la dirección correcta, en el camino que deseamos. Y pues entonces la invitación es a la acción y de entender un poco, más que colocarlo en malestar al cerebro, como dice aquí, es como aceptar cuando se nos presenta así la circunstancia o cuando nosotros deliberadamente optamos por eso para obtener un resultado, ¿no? Entonces, pues que tengamos una agitación o algo que nos incomode, tener un poco de estrés, que sería en este caso el eustrés, incluso dudas, a veces dudamos, queremos como lograr algo, pero, ¡ay, qué miedo, qué susto! Pero aceptarlo como parte del proceso y entonces ir a la acción, al comportamiento, no quedarnos en la zona de confort. Espérenme. Ok. Y David Goggins, no sé si alguien de ustedes lo conozcan, es un atleta norteamericano. Bueno, de hecho, él estaba con los Marines, que no sé si algunos de ustedes sepan de los SEALs, que es una especie de entrenamiento que les dan súper intenso y que muy poca gente resiste, pues por muchas razones que no voy a andar ahorita, que más, por ejemplo, los deprivan del sueño y ya entendimos qué pasa si no dormimos lo suficiente y varios temas los someten, digamos, a pruebas muy fuertes. Resulta que David Goggins terminó accediendo con Huberman para hacerle un estudio, porque él ha destacado tanto en esta capacidad de enfrentar retos enormes y resiliencia, etcétera, que bueno, lo invitó a su laboratorio y casi que entrando, David Goggins le dijo que él le tenía muchísimo miedo a los tiburones. Entonces, obviamente no hay tiburones en el laboratorio, pero sí tienen pues simuladores y el material necesario para que alguien que tenga un tema con los tiburones, entre muchos otros, pues lo van a poner ahí bajo la lupa y van a ver el funcionamiento del cerebro, etcétera, ¿no? Entonces Huberman comenta que fue súper interesante porque casi que entrando, David Goggins le dijo, yo tengo un problema con los tiburones, y pues siguió ahí la plática un rato, y finalmente dice, bueno, pues vamos a trabajar con los tiburones, y dice, ¿y qué creen? Que lo primero, dice David Goggins, es yo. O sea, con esto ilustra Huberman el concepto que les he venido presentando, como a veces es más importante tomar este estrés, esto que nos agita, para actuar que para seguir sufriéndolo con nuestros pensamientos, con nuestras percepciones, etcétera, ¿no? Entonces dice, el sistema nervioso hay que ejecutarlo al revés de cómo es. Primero te vas al comportamiento y ya después te mueves al pensamiento. Obviamente aquí lo ideal es que logremos el pensamiento deliberado. Después nos empezamos a dar cuenta de qué sentimiento nos está
dando, qué sensaciones corporales y qué estamos pensando. Ponemos foco y pues a sentir. O sea, qué interesante propuesta, ¿no? De que operemos en sentido opuesto. Entonces, esto obviamente nos lleva a cambiar la forma en que funcionamos. Y lo que plantea la neuroplasticidad es que los comportamientos son muy puntuales, muy precisos y al mismo tiempo son como nuestro panel de control. Entonces dice, a ver, paso 1, pues aléjate de las conductas adictivas y que conste que no estamos hablando solo de adicciones, no sé, de las sociales muy mencionadas, sino cualquier comportamiento que repetimos contra nuestra voluntad es una adicción. Entonces, pues la invitación es, aléjate de ahí, avanza, acércate a tu reto y porque el estado de ánimo sigue a la acción. O sea, si tú actúas, tu estado de ánimo se va a sincronizar con la acción que estás llevando a cabo. Por ejemplo, en este de los tiburones, puede ser, pues, valor, ¿no? O sea, ya cambias de estado de ánimo. Y obviamente, pues, empiezas a funcionar mejor porque se da este ciclo de que empiezas a tener logros, tienes dopamina y pues vas empezando a funcionar de una manera diferente. Entonces, un tema del que habla mucho la neuroplasticidad es de que conectemos a través de esta introcepción al enlace inmediato que tenemos con el cuerpo, que es la respiración, que además nos permite, en cierta forma, controlar al cerebro en tiempo real. Y habla Huberman de que hay diferentes temperamentos, diferentes momentos, diferentes personalidades. Entonces, hay quienes necesitan estimular a su cerebro. Entonces habla, por ejemplo, de la respiración superoxigenada, que esta genera adrenalina. Habla que esto voy a andar, yo los voy a invitar a que sigamos trabajando esto en un taller más adelante y podremos abordar algunos de estos puntos que estoy hablando ahorita, que habla, por ejemplo, del método Wim Hof, que es un holandés que se pone en escenarios así de un frío extremo, y bueno, respiraciones, varios conceptos, y lo que se trata es de incrementar la energía, porque la adrenalina además mejora al sistema inmunológico. Otras personas u otros escenarios requieren al revés, de calmarnos. Entonces, también a través del diafragma y de la respiración podemos encontrar foco. Habla de un tema que se llama los suspiros fisiológicos, que es tomar 2 inhalaciones, así, pero y luego exhalar, ¿no? Y entonces es que con eso estás dilatando los sacos pulmonares y poco a poco eso nos va tranquilizando. Entonces, bueno, aquí les dejo algunas posibilidades para los diferentes contextos que se les puedan presentar. Y dice, bueno, Huberman habla mucho de que necesitamos aprovechar lo que la naturaleza nos da para pues hacer este trabajo, ¿no? Y dice, el diafragma está diseñado para moverlo voluntariamente. Y además de que al hacerlo, secretamos noradrenalina. Entonces, pues aquí hay una de las herramientas que les ofrecí al invitarlos a esta sesión. Y otro concepto que se maneja es que el enfoque mental sigue al enfoque visual. Otro aspecto interesantísimo que presenta Huberman es cómo el sistema visual nos permite también conectar con el mundo, manejar nuestro cerebro. De hecho, los ojos son parte del cerebro y nos dan foco cognitivo. Entonces, tenemos posibilidades con el diafragma, con el sistema visual, e invita a que el cuerpo nos ayude a ajustar a la mente.
y entonces podamos realizar actividades de acuerdo al esquema que propone la neuroplasticidad de tener la fuerza o el interés de dedicar un tiempo a algo que deseamos lograr, tomar una ruta y obtener un resultado. Y aquí lo que hice muy importante, sobre todo al principio, que sean pequeños, cortos, no nos pongamos, por decir un ejemplo, yo no hago mucho ejercicio y no me ponga yo como meta correr un maratón en 2 semanas, sino bueno, voy a empezar a correr poco a poco e ir avanzando gradualmente para que el ciclo pues nos vaya funcionando, ¿no? Y como dijimos durante el sueño, no pensamos en la duración, en la ruta y en el resultado, sino que recuperamos la capacidad de análisis que nos permite esto en la vigilia y nos permite tener capacidad de atención. Entonces, además de la respiración, otras propuestas que hace la neuroplasticidad es, por ejemplo, el yoga nidra, que consiste en estar como dormido pero consciente. Y entonces es un acto intencional. Habla también, que yo sinceramente no la he explorado, pero me resultó muy interesante la hipnosis, porque dice que también conjuga esta parte como de relajación, pero al mismo tiempo con conciencia. Entonces, bueno, pues como ven, hay varias posibilidades. Estas técnicas, aparte del sueño, es pues estar en estas, recurrir a estas herramientas que nos tienen ni dormidos ni despiertos y propiciando un beneficio. Ahora, la relajación a través del sistema visual la plantea con un concepto que se llama el flujo óptico. Habla del en inglés EMDR, que es la desensibilización y reprocesamiento con movimientos oculares. Que esta se da primero con actividad, dice, bueno, las actividades anteriores, digamos que las podemos llevar a cabo pues en donde estemos, ¿no? Pero el poder exponernos a otro tipo de espacios exteriores, a través de la vista podemos tener este estado de relajación. Entonces dice caminar, correr, andar en bicicleta, te dan otro tipo de, aunque sean ejercicio físico, en otro sentido nos relajan. Y dice, bueno, tenemos todas estas tecnologías innatas y dice, bueno, por ejemplo, ¿cómo podemos aprovechar el sistema del diafragma? ¿Cómo podemos aprovechar el sistema visual para tomar mejores decisiones y dilatar nuestra percepción del mundo? O sea, él dice que cuando tenemos esta tendencia a estar siempre en lo mismo, como que acotamos mucho nuestro foco. Entonces, la invitación es a abrir esta visión. No solo, él de hecho dice que somos literalmente como miopes en este sentido, ¿no? Y habla de este ejercicio de movimiento ocular, incluso que él dijo, no, esto no puede ser cuando estaba en su laboratorio, de cómo si mueves los ojos en sentido lateral, a la derecha, a la izquierda, está funcionando, ya está comprobado también para superar algunos traumas, varias condiciones que nos afectan en nuestro equilibrio diario. Entonces, bueno, no sé, a ustedes, a mí me resulta súper interesante todo esto. Entonces, dice que para dilatar y contraer, porque otra vez, a veces necesitamos dilatar, ampliar, y a veces necesitamos contraer el sentido del tiempo para lograr nuestros objetivos. ¿Qué hay que hacer para lograr esto? Pues recurrir al sueño, a la desconexión deliberada y despierta, ya les di algunas
posibilidades, la meditación, que también nos lleva por aquí, el yoga nidra, que les decía que consiste en como descansar, pero en conciencia, y las técnicas de respiración, como resumiendo. Entonces, nuevamente, no dejaré de insistir en esta propuesta, que es tener una mentalidad de crecimiento con nosotros mismos y aprender a manejar mejor el sistema nervioso autónomo. 2020, ¿por qué aparece aquí 2020? Pues resulta que una vez presentada su historia de vida de Andrew Huberman y que nos pone enfrente el escenario de la neuroplasticidad y las posibilidades que nos da, empieza el cuestionamiento de 2020, ¿qué año? Pandemia, COVID. ¿Qué pasa a nivel neurológico con los humanos? Creo que todos tenemos bien claro lo que ha pasado en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, el debate que si yo soy libre de usar el cubrebocas o no, en fin. Y entonces se pregunta, ¿por qué no empatizamos y escuchamos? ¿Por qué tenemos tantos problemas los seres humanos, no? Entonces, cuenta sobre Robert Heath, que fue un psiquiatra que por ahí de los años 60, que estos tipos de experimentos ya no se pueden hacer actualmente, pero hicieron un experimento en que literalmente estaban, no me acuerdo el término, pero literalmente abrieron un cerebro y lo empezaron a estimular y empezaron a ver en qué zonas, pues, por ejemplo, se daba la excitación sexual o la felicidad, muchos estados diferentes. Y resulta que se quedan muy sorprendidos porque, digamos que mostrándole a alguien lo que se generaba al estar, no a una persona, a muchos, al estimular ciertas zonas del cerebro, lo que preferían, al final de cuentas, que se repitiera, era la estimulación de las áreas en que se sentían frustrados o tenían un enojo leve, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegan es que dicen, ¿por qué queremos repetir, digamos, lo que siempre tenemos, ¿no? Y lo explican porque nuestras creencias son tan arraigadas que tendemos a repetirlas y entonces incluso tenemos una como tendencia a decir con base en nuestras creencias, esto es bueno y esto es malo. Y entonces está muy mal que me obliguen a hacer cosas y entonces aunque sea la pandemia, pues yo no me pongo el cubrebocas, ¿no? Y la explicación que dan es porque aquello que verifica mis creencias me recompensa, me sigue estimulando a estar en el camino que yo creo que es el indicado y no nos importa que se rompa la comunicación y que pase lo que pase, ¿no? Entonces, como yo les había platicado anteriormente, Huberman, por su historia de vida y su formación, tiene un enfoque humanista y dice, bueno, este pensamiento arraigado lo deberíamos de superar, ¿no? Pero ¿cómo? Dice, si vemos y escuchamos a los otros, pues no, no es, digamos que nuestra primera tendencia o inclinación, sino que no lo hacemos porque nos negamos al cambio y somos tercos. En cuanto a la empatía, dice, mi capacidad de llevarte al estrés es mucho mayor que mi habilidad para llevarte a la empatía. Todo esto obviamente para que hagamos una reflexión de qué podemos hacer con la neuroplasticidad y dónde estamos parados hoy por hoy, ¿no? Como especie. Otra propuesta para superar este pensamiento tan arraigado que solemos tener es la escucha activa. Que nos demos la oportunidad de considerar que puede haber algo de valor en lo que la otra persona me está diciendo. Y finalmente dice, pues, esta habilidad para manejar nuestros estados internos que somos la única especie que
que disponemos de esto, ¿no? Y que podemos dilatar nuestra cognición y el pensamiento. Entonces, es la propuesta para superar este pensamiento arraigado. Y pues este mismo escenario que tenemos de pandemia, lo que nos ha llevado a ver es que el mundo está experimentando una extraordinaria pobreza de enfoque y atención, porque estamos como cada quien en nuestro canal y no dándonos cuenta de por qué está sucediendo todo esto que tenemos que replantearnos, ¿no? Entonces, la propuesta, otra propuesta es que aprendamos a tolerar poco a poco más los niveles de estrés y que mantengamos esta dilatación a nivel sensorial y de pensamiento, que nos abramos, como dice la segunda imagen, y que demos acceso a información nueva. Es como salir de nuestro pequeño mundito, de nuestro pequeño enfoque, como dice aquí, lidiar con nuestro propio desorden interno y construir algo hermoso, o si no hermoso, por lo menos mejor de lo que observamos muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente para esto necesitamos aumentar nuestro nivel de comprensión y algunas sugerencias son, por ejemplo, que escuchemos las ideas de los demás, aunque no nos gusten, y porque escuchar es crucial para nuestro avance como individuos y como grupo social. También se invita a reducir el nivel de urgencia que sentimos internamente, hablábamos de la interocepción, y recurrir a estas herramientas que tenemos para calmarnos y entonces dar acceso a la información, a esta dilatación que se propone. También que enseñemos a los demás, a las nuevas generaciones, a quienes nos rodean, a regular el sistema nervioso, ¿no? Incluso habla Huberman de que, bueno, obviamente esto no es algo que tal vez se logre masivamente, pero que quienes estén abiertos o que por que nosotros se los compartamos tengan acceso a este tipo de información, puedan empezar a hacer un trabajo de este tipo a nivel fisiológico y que tengan una mayor posibilidad de regularse a sí mismos o de regular al yo. ¿Por qué la preocupación por esto? Dice, cada 50 o 100 años chocamos con el mismo conjunto general de problemas. ¿Qué más que ahorita se acuerdan la influenza española y nosotros que jamás nos imaginamos vivir una pandemia, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora pareciera ser que las redes sociales lo complican un poco más. Entonces, el mundo no va a cambiar mientras nosotros no cambiemos. Ya sé que es un poco trillada la frase de que sé la mejor versión de ti mismo, pero creo que está sustentada, ¿no? Hemos venido recorriendo un camino en los últimos minutos de una explicación del cómo y el por qué. Y creo que en este momento ya podemos decir que no podemos tener la claridad para reconocer que no podemos controlar nada de lo que está fuera de nosotros, ni pandemia, ni situación económica, ni estados de salud. Solo me puedo controlar a mí mismo a través de este mecanismo interno con el que cuento. Y finalmente, pues después de lograr eso, pues lo que podemos hacer es educar y que podamos encontrar un equilibrio entre esta duración, ruta y resultado en lo que nos interese trabajar y la relajación. O sea, como no ser extremos en esto de solo voy a estar en la relajación y nada me va a preocupar y no ser productivos o no lograr nada en la vida, y tampoco estar todo el tiempo en esa obsesión del logro, ¿no? Y entonces, dice Huberman que necesitamos líderes que sean muy buenos con su control interno. Entonces, pues el hacer este trabajo
a él y a mí también me llena de esperanza en que podamos tener un mundo mejor y una mayor calidad de vida. Perdón, aquí se me está atorando la presentación. Ya. Entonces, ante este escenario, pues parece ser que estamos ante una especie de presión evolutiva, como que o evolucionamos o qué va a pasar con nosotros, la especie humana, ¿no? Es importante que ahorita permitamos que emerja un estado de conciencia mayor, que dejemos de lado las actividades sin sentido. Tal vez ahorita creo que muchos hemos reflexionado sobre el consumismo, tantas cosas que realmente no nos aportan y que aprovechemos esta neuroplasticidad, el conocimiento que tenemos ahora de la neuroplasticidad y que lo hagamos siguiendo una metodología como nos la ofrece Huberman y que contamos con una caja de herramientas para ello, ¿no? Entonces, ya para terminar, aquí está de nuevo Andrew Huberman, que dice que hay una posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Él dice que este es el momento para que demos un paso al frente y guiemos a las personas hacia un lugar donde podamos funcionar mejor y donde la próxima generación se desempeñe mejor por haber reflexionado. Yo les agradezco mucho que me hayan regalado su tiempo para compartir esta presentación. He reflexionado mucho con la preparación de la misma. Puedo trabajar con quien quiera ahondar este tema con mucho gusto. Podemos hacer un trabajo, digamos, personal, individual. Y también yo la próxima semana voy a presentar una propuesta para ahondar en estos temas y me encantaría contar con ustedes y si les ha parecido interesante, pues les voy a pedir que me ayuden a compartirlo con otras personas y que podamos seguir adelante trabajando con esto. Entonces, pues me gustaría abrir micrófonos, escuchar qué les gustó, qué no les gustó, si les deja algo, qué tienen en su cabeza ahora. Bueno, aquí leo algunos comentarios de que les parece interesante. Pero estaría más padre que platicáramos. ¿Alguien se anima a comentar? Hoy, Tere. A ver, Cris, te escucho. Fíjate que te decía que me interesaba mucho porque yo capacito instructores. Sí. Y entonces, algo que observo es que yo capacito instructores de cualquier área, de cualquier materia, cuyo propósito es lograr el certificado para ser instructor o lograr obtener las herramientas para ser instructores. Y entonces tú empiezas con todo un proceso para capacitarlos, para facilitar la instrucción. Pero de acuerdo a su experiencia, no se encuentran tan flexibles para encontrar maneras diferentes de enseñar, ¿no? Y eso es bien interesante. Entonces, algo que siempre les invito desde el inicio es que vean las cosas con ojos nuevos, ¿sí? Con ojos inocentes, y que se den la oportunidad de experimentar las cosas nuevas. Porque además son grupos de diferentes experiencias, de diferentes ramos, y generalmente termino con una mezcla muy extraña de curso porque lo logran y terminamos con una clase de oratoria, pero ¿por qué no una teatral? ¿Pero por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Y la gente se da cuenta que cuando ves las cosas con los mismos ojos, no te das la oportunidad de experimentarlo. Y ver las cosas con nuestros mismos ojos es porque nuestro cerebro genera un hábito, porque no podemos, nuestro cerebro está educado para darnos la información de aquello que nos interesa. Si no nos interesa y no tenemos la experiencia previa, no nos lo muestra. Se hace muy selectivo. Entonces, parte de esa neuroplasticidad es permitirle
y enseñarle a ver cosas a las cuales no lo habíamos acostumbrado a ver. Y ese es todo un reto. Yo siempre les digo que me encanta esa parte donde dicen que todo lo que te imagines lo puedes crear, y yo creo que sí. O sea, yo soy firme, convencida de que así es. Yo le decía a la gente, tu cerebro no lo va a aprender solamente porque le pongas la postal de Hawái enfrente. Le tienes que tu cerebro acostumbrar todo lo que tiene que ver con Hawái. Entonces, ponle la postal, ponle la información para obtener el pasaporte y la visa para irte a Hawái, ponle a tu cerebro la información de una cuenta bancaria donde va a ahorrar para irse a Hawái, ponle a tu cerebro la información del traje de baño que quieres lucir, pero más la dieta que quieres hacer, pero el ejercicio que quieres hacer, y créeme que tu cerebro se focaliza. Así es. Pero si a tu cerebro solamente le pones la postal de Hawái enfrente, no le estás generando esa plasticidad porque no le estás enseñando la posibilidad de que sí se logra hacer. Y la gente solamente quiere ver lo mismo, y entonces si ves lo mismo, no vas a darte la oportunidad de ver todo el panorama completo que te permite generar el logro de tus objetivos. Y eso es lo que observo. Cuando la gente está dispuesta a ver cosas nuevas, se logra mucho. Así es, Cris. Me encanta tu intervención, pues estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que estamos en un momento histórico a nivel mundial para abordar este tema, ¿no? Y para modelarlo realmente, ¿no? Y como instructores, pues imagínate, aquí esta propuesta de educar, pues los que nos dedicamos a este tipo de actividades, digo, yo creo que desde cualquier lugar se puede hacer, ¿no? Pero más obviamente hay profesiones que son más proclives a poder lograr este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues gracias, Cris, que estás aquí, que invitaste a gente a estar aquí y que sí vinieron. Y como les digo, yo la próxima semana lanzo mi propuesta y ojalá podamos seguir adelante. A mí es un tema que me apasiona y me parece sumamente interesante y que podemos hacer mucho con nosotros mismos y para otra gente, ¿no? Oye, Tere, ¿y tú crees que alguna vez podamos ver una parte donde el cerebro entiende mejor en imágenes que en palabras? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, que si algún día podamos ver que el tema donde se sabe que el cerebro entiende más en imágenes que en palabras. O sea, ¿quieres que yo aborde ese tema? Así es. Porque el cerebro es muy ágil, al cerebro le gustan las imágenes. El choro mareador, no tanto. Entonces, entiende mejor cuando ve imágenes. O sea, comprende mejor cuando ve imágenes. Entonces, mira, eso depende, Cris. Tú sabes muy bien esto de los, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, de los estilos de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, obviamente sí. A mí fíjate que ahorita preparando esta sesión, me quedé de veras impactada lo publiqué por ahí, con el tema de que los ojos son una extensión del cerebro. Dijo, no son, o sea, son como una extensión del cerebro, literal, ¿eh? Y obviamente voy a ahondar en el tema, me interesa mucho y con gusto podemos abordar esto que me pones en la mesa, Cris. Sí, déjame te platico una experiencia que no voy a ahondar mucho, pero hace muchos años fui a un curso donde al final te enseñaban a meditar y visualizar. Uh-huh. Y entonces la gente que visualizaba tenía que dibujar, aunque sea de manera infantil, un dibujo, lo que representaba su objetivo, su meta, su deseo o su sueño. Uh-huh. Después de eso, y enseñarte a meditar y a respirar apropiadamente para focalizar tu cerebro, te ponían a dibujar 3 imágenes, podías repetir la imagen 3 veces o podías dibujar 3 imágenes. Y en un campo de fútbol rodeado por barda con hilos, tenías que sujetar en esos hilos con unas grapas esas imágenes.
y después te decían que las ibas a buscar. Ah, esto estaba padre, ¿no? Porque ya las habías entregado en un juego donde no sabías finalmente quién se había quedado con tus imágenes. ¿No sabías qué, perdón? No sabías quién se había quedado con tus imágenes y las iba a colgar en ese como tendedero que era el circuito de este campo de fútbol. Entonces todo el mundo muy emocionado porque decía, ok, vamos a hacer nuestro ejercicio de meditación para visualizar nuestros dibujos infantiles y localizarlos en un campo de fútbol, o sea, en un campo abierto. Y entonces el instructor te decía, claro, todo esto es maravilloso, nada más que les aviso que son con los ojos cerrados. Entonces te ponían un antifaz en el cual no podías ver y tenías que dirigirte después de tu ejercicio de meditación a buscar esas imágenes. ¿Sabes que el 70% de la población lo logró? Fíjate, qué maravilla, ¿no? No, fue impactante. Claro, yo fui del 30% que no lo logró. El otro 70% era muy feliz. Pero era verdaderamente impresionante porque imagínate buscar en un rango de un campo de fútbol con ojos cerrados tus imágenes. Y la gente regresaba con sus imágenes. Qué increíble. Yo no encontré ninguna. O sea, de 3 no encontré ninguna sola. Pero entonces lo que te enseñaban es que a través de la meditación tú puedes hacer que tu cerebro y tu respiración te permitan focalizar. Es correcto. Uh-huh. Y te puedo asegurar que en ese ejercicio yo lo vi. Dije, ah, mira, sí se puede. Necesito como 3 entrenamientos de campo más, pero la gente lo logró. Yo creo que explorar todas estas herramientas y posibilidades, Cris, es maravilloso. Así que hay mucho por revisar, mucho por trabajar y de verdad, mil gracias por tus aportaciones. No sé si alguien más quiera, bueno, ¿terminaste? Sí, perdón. No te preocupes. ¿Alguien más? Gracias, Luisa. A mí me gustaría platicarles mi experiencia. Yo soy ingeniera y por lo tanto tengo una visión muy práctica, muy aplicada. A mí me gustan los resultados a mano, ¿no? No así muy acá en la mente. Pero cuando he dado clases me he dado cuenta que aunque tú tratas de hacer otros caminos, otras formas de enseñar, esos cerebritos pequeños vienen de cero y no tienen los recursos que nosotros tenemos ahorita y que tienes que empezar desde siéntate, cállate, como nos enseñaron a nosotros. Y eso me frustra mucho porque digo, bueno, si vamos a empezar como nos enseñaron a nosotros, pues vamos a obtener el mismo resultado. Y eso es lo que no queremos. Pero ¿cómo le haces para que a una persona que viene de cero, a un bebé o a un chiquito, o uno de secundaria o al que tú quieras, que realmente, por ejemplo, yo me frustré porque mi papá fue ingeniero químico muy inteligente, muy todo, y cuando murió dije, va, ya, se acabó su sabiduría, su inteligencia, no sé si haya reencarnación o no, pero por lo pronto aquí se acabó, y se va a la tierra y bye, eso se perdió, ¿no? Y entonces no viene un chiquito que ya tiene esa experiencia de este señor o de quien sea, que pueda retomar y pueda hacer cosas más grandes, sino que empiezas de cero, como tú, como yo, como todos. Entonces, ¿cómo combinar estas nuevas invenciones o descubrimientos o lo que sea para mejorar realmente? Porque si vamos a hacer lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Sí, Lau, me encanta tu planteamiento. No sé si tú sepas, pero yo fui maestra de preprimaria 9 años y 2 años en primero de primaria. Uh-huh. Entonces, la neuroplasticidad, Lau, los años de más, en que el cerebro es más maleable, es pues en la infancia temprana, y luego digamos que entrecomillado, hasta los 25 años, el cerebro es sumamente maleable. Yo, por ejemplo, daba clases, además yo trabajaba en inglés, y no se me olvida una vez que un papá me dice, es que su hijo tenía 4 o 5 años, me acuerdo muy bien, y me decía, es que no, ¿sabes qué es lo increíble? Es que es la pronunciación de mi hijo, qué bárbara. Y le digo, es que no soy yo. Claro. Es él. Como no tiene todavía estos conceptos que nosotros tenemos de que qué pena si pronuncio y cómo voy a hablar como gringo, los niños van solitos, ¿no? Entonces,
la verdad es que no sé si te acabé de entender bien o no, Lau, pero yo creo que sí hay mucho por hacer, no, no es que tenga que tener un niño la experiencia que logró tu papá al final de cuentas, sino que nosotros o los educadores ya tengamos ese conocimiento y esa apertura. Y entonces llevar al niño a hacer uso de todo esto, y te lo voy a platicar. Por ejemplo, yo estoy en esto desde hace mucho, y éramos 3 maestras del mismo grado, y las 3 afortunadamente creíamos en esto, y poníamos a meditar a nuestros niños. Te hablo de niños de 6 años, y te hablo de hace 15 años, Lau. No sabes lo que pasaba. No sé, ya para resumir te voy a decir esta escena que la viví. Un niño que era súper inquieto y bla, bla, bla. Pero pues ya lo sabíamos, les hacíamos su sesión de meditación, obviamente adecuadas para niños, con la música. Y un día está el niño en su sillita, sentado así literal, como con los ojos cerrados y sus dedos como en mudra, ¿no? Que además no hacíamos mudras, pero... Y empiezan, o sea, yo estaba trabajando, ya sabes, revisando cuadernos, ¿no? Y entonces empiezan todos los compañeritos a rodearlo, y todos así de... O sea, ¿sabes lo que fue eso para mí como maestra, Sí. Lau? Fue como, qué increíble, o sea, que unos niños de esta edad puedan entender el concepto, respetarlo. Maravilloso, Lau. Claro. Yo creo que casi te diría que al revés. Esta idea que tenemos, a lo mejor las personas de otra generación o que nos formaron de otra manera, de que tienen que estar sentados, callados, ¿no? A lo mejor nosotros, es muy difícil. A lo mejor nosotros somos los que necesitamos abrir nuestro horizonte y ver cómo puedo trabajar con ellos esto, aunque a lo mejor salga de mis esquemas, ¿no? No sé. Sí, porque además el problema es el tiempo, que es oro. Y si tú no los preparas para algo práctico que les va a dar de comer, pues será muy hermoso y mucha paz interior y todo, pero imagínatelo sin comer más adelante, siendo padres de familia o madres solteras o con lo que sea, ¿no? Entonces, no digo que sigamos así, no digo eso, pero, por ejemplo, yo creo que deberíamos de incluir desde que nacen los niños tanatología, porque yo veo a las personas cómo sufren cuando alguien se les muere y perdón, pero ya sabemos que nos vamos a morir todos. Es algo, lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir, y nos sorprende y nos entristece y casi nos hace suicidarnos. Eso es algo que yo no entiendo. Debería de ser algo desde la primaria, desde el kinder, constante. No sé cómo, porque no es mi especialidad, pero para mí deberían introducirlo desde un principio. Ese es un comentario nada más. Y digo, ya, tú eres la experta, tú. Me encanta, muchas gracias. Ya sigue. Y estás hablando de algo muy importante que se está trabajando, Lau, que es la educación socioemocional. Y para, otra vez, perdón que te estoy contradiciendo mucho, pero para eso son estos espacios. Claro, ¿no? Claro. Adelante. Huberman dice, un poco, rompiendo esquemas, lo contrario a lo que tú dices, dice, si nosotros educamos a los niños en esto, Lau, van a ser exitosos económicamente. Claro. Como decía yo hace rato, imagínate si logramos tener líderes que tengan una regulación interna. No, hombre, pues estamos del otro lado. ¿Sí me explico? Entonces, ese es justo el romper el paradigma. Necesitamos darnos cuenta, como tú lo estás diciendo, de qué es lo verdaderamente importante en la educación. Y porque yo en los cursos que doy hablo mucho de que nos vamos mucho a la forma y no al fondo. Y por atender la forma, descuidamos lo más importante. Pero yo creo absolutamente, Lau, en que atender todos estos aspectos colocan a cualquier ser humano en un mejor lugar para ser funcional y poder adquirir y lograr lo que necesita.
Y fíjate lo que dije, no, no estoy hablando de una sociedad Sí. consumista, digo, eso ya es cada quien y más, menos, no importa, pero para subsistir, sí te da las herramientas. Y voy a aprovechar para comentar, porque algo que me dijeron hace rato también conectaba con esto. Huberman habla mucho de que tenemos todo esto muy descuidado porque la evolución humana nos ha llevado a un contexto en el que estamos muy desconectados de la naturaleza. Entonces es un poco como regresar a ser capaces de ver tener interocepción, o sea, ¿cómo está mi pulso? ¿Cómo está mi respiración agitada? ¿Mi corazón? ¿Tengo taquicardia? ¿Qué está? Eso lo hemos perdido mucho y tal vez esa sea la invitación del momento. En la prisa de la vida. Exactamente. No, Gracias. pues padrísimo, Tere, muchas gracias. No, Padrísimo, ¿eh? Por aquí. Beto, Luisa, qué gusto es que estén por aquí. ¿Alguien más que quiera? Sí. Hola, ¿cómo estás, Tere? Bien, gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por esta información. También gracias a Cristina que me hizo el favor de compartir esta invitación. Todo muy interesante. Felicidades. Yo tengo aquí un cuestionamiento y que, bueno, me nace a raíz de todo este estudio que nos estás compartiendo de Huberman, ¿no? Si también está identificado los aspectos, no sé, con base a el tipo de nutrición, de alimentos, o sea, cómo esto influye también en la capacidad de neuroplasticidad, ¿no? A partir de ahorita tocamos algunos aspectos referente a pues, la meditación, la respiración, o sea, como muy desde esa línea biológica, pero cómo es que finalmente también lo nutrimos, ¿no? Con elementos de alimentos, líquidos, etcétera, ¿no? O sea, qué condiciones podrían ser favorables para fomentar, ¿no? Un ejercicio de neuroplasticidad, ¿no? Independientemente de la edad, ¿no? Que a lo mejor por lo mismo que vemos que en etapas tempranas pues son más maleables, etcétera, que inclusive ya después se gesta ¿cómo le dicen? Una poda neuronal, ¿no? En la adolescencia y algún proceso ahí más complejo, pero que se van haciendo nuevas neuronas, ¿no? Bueno, o nuevas conexiones, ¿no? Entonces, es como para verlo desde una parte integral, ¿no? Si está ahí considerado. Ok, te respondo. No sé si alguien tiene su micrófono abierto, de ser así les pido que revisen todo si lo tienen cerrado, por favor. Mira, en lo que yo estuve preparando, no hubo una profundización en el tema que tú pones en la mesa. De lo que revisé y de lo que sé, la ligereza, si consumimos alimentos ligeros, nos facilitan el funcionamiento cerebral. Lo pesado, pues ya lo hace más denso el proceso, ¿no? Pero sinceramente, Ale, es una respuesta muy por encima, porque no revisé ese punto en específico. Me parece sumamente interesante y yo te ofrezco revisarlo y con mucho gusto invitarte a ahondar en este aspecto. Sí te puedo comentar que con quien estuve revisando el debate, que era Huberman y otro señor que se llama Rich Roll, digamos que Rich Roll es vegano, sí tienen pues ahora hay una gran inclinación, tendencia a este otro tipo de alimentación. También se habla mucho de lo que implica, por ejemplo, la producción de 1 kilo de carne. O sea, porque estas visiones son como muy holísticas, ¿no? De cómo estamos cuidando todo. O sea, empezamos con cuidarnos como individuos, pero de ahí se va haciendo extensivo a todo lo que nos rodea, ¿no? Pero bueno, yo te ofrezco ahondar en este punto y gracias por hacerme ver que es algo
de tu interés y seguramente habrá más gente que también le interese. Gracias a ti. Tere, déjame te cuento que Ale conoce mucho de Ned Herman y preferencia cerebral. Ok. El comercial, gracias, Cris. No, al contrario. No, de hecho, sí, yo también, bueno, llego aquí a través de Cristina porque fui su alumno en la parte de certificaciones de formación de capacitadores, ¿no? Y nada, les compartí también ahí en su momento que trabajo con Ned Herman aquí en Latinoamérica con el esquema de la dominancia cerebral, ¿no? O sea, el tema no me es ajeno, ¿no? Al contrario, me es apasionante, ¿no? También porque, bueno, a pesar de que también Ned Herman vino a integrar muchas teorías y muchas otras están naciendo actualmente, que eso es lo increíble, ¿no? O sea, las distintas voces que se están alzando, ¿no? Alrededor de este órgano que a mí en lo particular me genera mucha controversia porque es el único órgano que se estudia a sí mismo, ¿no? Entonces, hay un ejercicio ahí muy interesante en términos de desconocimiento, enigmas y asombro, ¿no? A la vez, de lo que se está aconteciendo, ¿no? Y el tema de neuroplasticidad creo que ha sido un parteaguas, ¿no? Para efecto de la educación, bueno, hasta en aspectos políticos, culturales, económicos, vamos, o sea, entonces, pues, como todo lo hacemos con el cerebro, finalmente. Claro. Entonces tiene muchísimas aristas, ¿no? Y mucho tema ahí como para desglosarlo, ¿no? Pero muchas gracias ahí por este espacio y sobre todo que están tocando base con información, creo yo, importante, ¿no? O sea, autores, estudios y que sobre todo se ve que le están dando una investigación seria, ¿no? Aparte de que se ve qué es lo que te gusta, que nos los estés compartiendo. Con mucho gusto, Ale. Claro que cuando estamos en lo que nos apasiona, pues tenemos muchas probabilidades de que nos vaya bien. Entonces, pues yo muy contenta de haber contado con todos ustedes. De hecho, me encantaría, les voy a mandar luego un formulario para que ojalá todos me lo respondan pues para enriquecer mis futuras presentaciones, mi oferta para dar coaching y otros talleres, etcétera. Pues su retroalimentación me es de mucha utilidad. Entonces, pues no sé si tengas algo que agregar, si alguien más quiera poner algo en la mesa. Hola, Tere, Maitreyi. ¿Qué tal, Maitreyi? Pues agradecer la oportunidad, Cris, la invitación, por supuesto. Es un tema muy interesante y que más allá de la profesión de todos, creo que debería de importarnos y aplicarlo. Porque como bien dices, y lo comentaba Laura, es que la rapidez de la exigencia de la vida no permite el tiempo limitado de las clases y es a lo que nos han reducido en un momento dado mucha especialización, pero muchas veces sin saber mucho de nada. Y lo decía George Bataille, que en cierto sentido todo problema es el de un empleo del tiempo y el retomar una visión holística, como bien lo mencionaste, viene desde todo, también lo dijo Ale, la alimentación, el sueño, todo eso lo comentaste en la presentación y hay mucho por profundizar y el tema es amplísimo, pero bueno, el empezar a hacer conciencia y que posteriormente vayas a dar un taller es de mucha ayuda. Muchas gracias. Sí, fíjate que ahorita que hablas de esto, no pude ahondar porque no daba el tiempo, pero habla mucho del tiempo, de cómo con esta dilatación y comprensión, cómo nuestra percepción del tiempo cambia, ¿no? Así es. La foto que les puse del que está ansioso en la fila del súper, ¿no? Y decía, ya no se los dije, pero ahorita es pertinente, decía, yo puedo estar en ese estado que les presenté o puedo estar tranquilamente en la fila revisando mi celular y pajareando porque pues, acabo de salir de mi casa, desayuné delicioso, estoy bien con mi pareja y todo está bien hoy. Entonces mi percepción del tiempo es otra. ¿Sí me explico?
en el mismo contexto. Entonces, esa es la importancia de trabajar la neuroplasticidad, de autorregularnos, de tener esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues el tema es amplísimo y sé que tendremos oportunidad de seguirlo trabajando en otro momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues es viernes. No sé si Beto, Luisa, Salvador, bueno, todos, Marco Antonio, Sonia, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O nos damos las buenas noches? Pues muchas gracias, Tere, por la presentación. Parte de lo que comentas, de lo que viene en las diapositivas, alguna vez, hace un tiempo no muy lejano, lo comentaba con una persona que se dedica a la construcción. Me decía lo importante de saber respirar, ¿no? De saber autorregular para rendir en las actividades. Y son puntos que a veces no prestamos atención porque a lo mejor nuestras actividades nos tienen en una situación sedentaria y no nos fijamos en esas cuestiones, ¿no? Pero personas que dedican o que requieren de cierto esfuerzo, aprenden a regular sin un curso, sin una situación específica, aprenden a regular esta cuestión de la respiración. Y yo lo que he tratado de implementar de forma personal es pues no preocuparte cuando ya, digamos, tienes el tiempo encima, ¿no? Es saber discernir en ese sentido de que si ya saliste tarde y vas a llegar tarde, pues aunque hagas circo, maroma y teatro, va a ser difícil que llegues a tiempo, ¿no? Ya si saliste 5 minutos tarde, ya sabes que es hora de tráfico, ya no vas a poder hacer nada. Entonces, ahí yo creo que meter esa situación de la neuroplasticidad, de decir al cerebro, sabes que pues voy a llegar tarde, sé que cuáles son las repercusiones en esa cuestión, pues ya hasta cierto punto confortarte, porque pues ya sabes que no, si haces cuestiones extraordinarias, pues puedes ocasionar algún riesgo hacia los demás, ¿no? Entonces tener esa conciencia también en ese aspecto es muy importante, ¿no? De saber regular, a veces en cuestión de emociones también, porque influyen mucho en ese aspecto, ¿no? De querer hacer cosas y no poderlo llevar a la práctica, ¿no? Pero bueno, muy importante el tema, pues ojalá pudiera haber alguna otra cuestión más adelante para poder participar. Muchas gracias, Tere. No, al contrario, Marco, encantada de conocerte y gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos. Los voy a contactar de nuevo y ya cuando tenga yo la edición. Por cierto, eso se me olvidó preguntarles. Grabo las sesiones. ¿Alguien de los que quedan aquí tienen inconveniente de que yo comparte esta sesión? Ningún problema. El sistema, Tere. Sin problema. Ok. Gracias a todos. Creo que puede serle de utilidad a otras personas. Que tengan un excelente fin de semana. Hagan uso de las herramientas que se les presentaron hoy, aunque sea de una en una, vayan intentándolo y vamos a aportar algo a nuestro entorno. Muchas gracias y encantada de encontrarlos en un futuro con otro tema. Gracias, Tere. Buenas noches a todos. Adiós, Ale. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Muchas tía. gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias, Tere. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.